Dígale: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Levantamos nuestras manos al cielo. ¿Alguien tiene fe en este lugar? Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Nosotros creemos que la palabra tiene poder. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Esta mañana quiero dar seguimiento a la serie preciosa que nuestro pastor inició y que el Señor le dio como una palabra profética. Nosotros creemos en la palabra profética. De hecho, la Escritura dice: tenemos la palabra profética más segura, y es la palabra que el Señor ya nos ha dado. Creemos cada cosa que la Escritura ha puesto como promesa para nosotros. Y la serie de este mes habla de ver y entrar, o yo lo decía de la otra manera, entrar y ver en el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, entendemos que el reino se manifestó cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, se entregó. ¿Cuántos creen que Jesús ya vino? Amén. Y ese reino se manifestó. Y el reino de Jesús, del que Él nos habló, es un reino contraopuesto a todo lo que el sistema humano, mundano y pecaminoso ofrece. Y cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de algo ideológico, de una suposición, de una creencia. Es que en realidad el reino de Dios está entre nosotros, es real, incluso es visible. Porque la evidencia de que existe el reino de Dios y que está entre nosotros es sencillo. Si existe lo blanco, también hay una contraposición de que existe lo negro. Si existe lo simple, existe lo dulce. Y en esta realidad de lo que entendemos es que si el reino de Dios representa todo lo bueno, es porque es más que evidente que existe el reino de las tinieblas que manifiesta todo lo malo. ¿Cuántos creen que existe el reino de las tinieblas también? Claro. O no me diga que es bueno que alguien de pronto odia, y no solamente tiene que ver con quebrantar los mandamientos del Señor, sino no solamente quebrantar los mandamientos, las instrucciones del Señor, sino que también el pecado lleva al hombre aún a algo mayor. Por eso existe la ley. Sí, la ley como tal. Deseas en tu corazón todo lo que el reino de las tinieblas se manifiesta: envidia. Pero ahora no solamente tienes envidia, eres capaz de matar. Porque tu envidia se convierte ahora no solamente en un pecado, se convierte ahora también en un delito. Y dígale que tiene a la par, dígale: el reino de las tinieblas es real. Nadie lo puede negar. Hay gente que está haciendo lo malo. Hay gente que está cometiendo cosas malas, no solamente como un deseo pecaminoso del corazón, sino que es real. Y cuando hablamos entonces del reino de Dios, sabiendo que el reino de Dios es real y que está entre nosotros, hay algo maravilloso, sí. Yo creo que todos los que estamos esta mañana aquí hemos entrado en el reino de Dios. Yo debería estar alegre. Mire, si vino al reino de Dios es porque lo sacaron del reino de las tinieblas. Claro, nosotros lo vemos a usted, ¿verdad? Ahí sentadito, bañado, perfumado, algunos con los piecitos cruzados, bien maquilladitos, y se ven buena gente. Espero que sea así. Pero muchos de nosotros robábamos, mentíamos, codiciábamos, éramos chismosos, éramos malos vecinos.
Pero dígale que tiene la par. Yo me alegro, hermano, de que usted, yo sé que era peligroso, pero el Señor lo trajo a su reino. Sí, lo que pasa es que ahora se ve ahí, no, pero tremenda ficha. Pero el Señor nos trajo a su reino. Eso es maravilloso. Nos cambió la vida. Cuando nosotros entonces tenemos esta claridad de que el reino de Dios es real y que está entre nosotros y que hemos nacido de nuevo, por medio del arrepentimiento nacimos de nuevo y el Señor nos trajo, dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Nos trajo de ser menospreciados y vil y nos trajo a su reino. Nos dio nombre, nos lavó de nuestros pecados, quitó nuestra vergüenza, quitó todo aquello que el diablo había puesto. Entonces, eso nos debe llevar a entender claridad y un posicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde yo estoy parado hoy en día? Claridad y un posicionamiento. ¿Dónde estoy parado ahora mismo en el reino de Dios? Y esto, miren lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5:10. Claridad y posicionamiento de quiénes y dónde estamos. Lo primero es, dice esta escritura, 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos, ¿quiénes? Dígalo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? Y esa palabra, todos nosotros, sí, usted y yo, usted y yo, y los que están afuera también, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día yo andaba haciendo una gestión en los juzgados allá, ¿verdad? Y solo clavos hay ahí. Ni quiera Dios. Ahí se oye que uno demanda, que el otro demanda, que el otro. Y dice la palabra que hay un tribunal de tribunales al que todos vamos a comparecer. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde? ¿Cuántos están ahí en ese cuerpo hermoso, bonito? ¿Sí? Dice, sea bueno o sea, y allí vuelve a salir. Te dije, blanco, negro, en una comparación, blanco, negro, ¿verdad? Ácido, dulce o dulce y amargo. Y dice ahora la palabra, hay dos tipos de obras, no hay medias obras. No hay medias acciones. No es que, sí, yo odio, pero odio poquito. Y es un odio, es odio bueno porque me la debe. No. Bueno o malo. Y es que mi pecado, pastor, es un pecado chiquito. Sí, lo único, a mí solo me gusta robar, pero robo poquito. No. Bueno, ¿ok? No dice medio bueno. Yo soy medio bueno, pastor. Y yo soy medio malo. No, y ahí dice, bueno o malo. Y esta palabra es bien fuerte hoy. Y luego dice, bueno, cierra el versículo, sea bueno o sea malo. Y ese es lo primero que quiero dejar en tu corazón, es que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y hay una frase que la gente dice, ¿verdad? No, si el infierno y se paga aquí en vida. ¿Quién te dijo eso? Ahí dice que un día vas a estar delante de Dios. Y si fuera así, fuera fácil. Y si fuera así, por eso la gente dice en las palabras sabias de una señora que va a estar un día delante del Señor, si no se ha arrepentido, decía, es que la vida es un carnaval.
Dale todo lo que el cuerpo te pida. Y no dice el Señor, yo te di la vida, pero un día vamos a arreglar cuentas. Pastor, ¿usted está diciendo en este versículo que las obras me salvan? No, tu salvación es por gracia, no necesitas hacer nada. Pero si entiendes la gracia, entonces sabes que al ser salvo por gracia, entonces tú correspondes a lo que ya se te entregó como salvación. Te voy a poner un ejemplo. Yo no necesito hacer nada para ser hijo de mi padre, porque ya soy hijo. Pero si yo entiendo el amor de mi padre, correspondo con mis acciones. No sé si me doy a entender. Yo no necesito hacer nada en obras para ser salvo, pero como entiendo lo que Cristo pagó en la cruz, entonces yo manifiesto a través de mis obras acciones que correspondan a lo que yo recibí de Dios. Dígale que tiene a la par, bueno o malo. Si hiciste lo bueno, recibirás recompensa. Si hiciste lo malo, también recibirás recompensa. Y el reino de Dios está aquí entre nosotros. Y al oír esta palabra, mire esto, nadie tiene excusa de decir que no sabía del reino de Dios. ¿Usted sabía eso? Ni el que está allá afuera pecando. ¿Por qué? Porque al nosotros manifestar acciones justas, levanten la mano los que están aquí y no amanecieron de goma. Levánteme la mano. Sí. No, si usted amaneció y está aquí, yo sé que el Señor lo va a salvar. No se preocupe. Levánteme la mano que dice, pastor, yo no amanecí de goma. Dios. Gloria a Dios. Yo no sé lo que es eso. Levánteme la mano los que no han robado últimamente. Son preguntas bien incómodas. Normalmente la gente no quiere oír estas cosas cuando llega a la iglesia. Solamente quiere que le diga, hermano, les va a ir bien y Dios los va a bendecir. ¿Cuántos creen que le va a ir y le va a bendecir al Señor? Sí, mire cómo dicen amén allí. Aleluya. Esa es la parte que queremos oír del reino. Los beneficios, pero estar en el reino conlleva responsabilidades, conlleva deberes. ¿Y por qué pregunté eso? Porque al nosotros manifestar el reino de Dios, entonces nadie tiene excusa. Porque al haber gente esa mañana aquí que está honrando a Dios, que le está sirviendo, la gente allá afuera no tiene excusas porque ellos saben que hay gente que está honrando a Dios. Y al tú honrar a Dios, ellos saben. ¿A cuántos de ustedes le han preguntado y dice, ¿por qué no bebés? Alguien le ha dicho a usted, ¿por qué no bebés? ¿Por qué no fumás? Yo veo que no sos mal hablado en tu trabajo. Yo veo que vos te han ofendido y no te has desbalanceado. ¿Sabes qué haces cuando es esa persona que ve esa acción justa en ti? No tiene él excusas para actuar de manera incorrecta, porque ha visto en ti el reino de Dios y su justicia. Y espero que lo esté manifestando. Ahora vea esto. Diga conmigo, levante su mano, diga conmigo, cada vez que yo doy testimonio de Cristo, invalido la excusa de alguien que quiere actuar desde las tinieblas. Amén. Voy a volverlo a repetir. Un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico. Para traer luz a la idea. Tú estás en un lugar de trabajo y tu compañero de trabajo te dice, te invita a hacer una acción desleal, de robar, de
de esparcir un chisme. Y tú le dices a esa persona, ¿sabes qué? Yo no soy parte de eso. Pregunta de examen: ¿tiene excusa esa persona para cometer ese acto deslegal y deshonesto al tú, por medio de tu testimonio, decir que tú no eres parte de eso? Esa persona inmediatamente está desmarcada de ejercer una excusa por tu testimonio y por la verdad que manifiestas. Yo espero que usted me haya porque la pregunta es: va a llegar tu jefe de trabajo y va a decir, ¿por qué vos sí y por qué él no? Quiere decir que tú tenías la capacidad de también tú decir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No. Así de sencillo. Por eso cuando alguien se justifica de su pecado por la actitud de otro, no tienes excusa. Ahora vea eso. Y hay dos posicionamientos. Entonces decía lo bueno y lo malo. Y la pregunta ahora mismo es, hasta allá donde me están oyendo. Y yo me pregunto a mí mismo, piense y ve en su interior. Usted que me está oyendo, ¿cómo son tus obras ahora mismo? ¿Cómo son tus obras? Wow. Y no te estoy descalificando esta mañana. ¿Por qué? Dice la escritura en Mateo 3:8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Y esto me lleva a entender que la evidencia de que estás en el reino de Dios y no en una iglesia evangélica, y no que te considere evangélico, y no que me digas, yo me he encontrado gente que me dice, yo tengo tantos años de servirle al Señor. Oh, qué alegre, qué bueno. A mí me parió mi mamá en una banca casi de la iglesia. Qué bueno. Pero la misma pregunta que me hace Dios y te la hace a ti es, si representas el reino realmente y el reino está en tu vida, la evidencia que estás en el reino. Ahora toca a tu vecino y dígale, la evidencia. Vamos, dígale, la evidencia que estás en el reino de Dios. No es que sepas decir aleluya, ¿sí? Ni que te sepas la última canción de Daddy Yankee. La evidencia que estás en el reino de Dios, dígale, es que muestres frutos. ¿Aló? Déselo fuerte al Señor. Es que yo soy evangélico, ajá, ¿y tu fruto? Es que yo me sé la Biblia, ajá, ¿y tus frutos? Es que yo diezmo, ¿y tus frutos? Es que yo voy todos los días a la iglesia, soy el mejor servidor, ajá, ¿y tus frutos? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces a mí no me impresiona mucho que alguien diga que hace. Me impresiona más ver, y creo que igual para mí, para Dios, debe de ser nosotros mismos tener la responsabilidad de mostrar frutos. ¿Cuántos están en el reino de Dios? Mire cómo se redujo. ¿Qué pasó? Ahora, mire, yo sé que esta palabra es fuerte, como, pastor, como que estás hablándome, hoy viniste. Pero yo quiero que puedas entender esto. Hay algo maravilloso en el reino de Dios. Y yo no estoy aquí para descalificarte, porque yo he aprendido algo. ¿Cuál es la evidencia de que estás en el reino de Dios? Están con miedo, santo Dios. No diga con gozo, diga, ¿qué cosa? ¿Cuántos han visto esas canastas en los mercados cuando están las frutas? Te dice, los mangos, el jocote, las frutas de temporada. Eso se ve colorido, fruto.
Pero este es el punto. No he venido yo para descalificarte, aunque eso suene fuerte. Si la evidencia que estás en el reino de Dios es que des fruto, bienvenido, y quiero animarte, porque probablemente tú seas una pequeña planta. Y díganle que tiene la par, si ya estás plantado en el reino, vas a crecer. Amén. Y una vez que crezcas, Dios te da el chance. Y el Espíritu Santo de Dios va a trabajar en tu vida. ¿Cuál es la dificultad para dar fruto? Pastor, es mi carácter. Pastor, es tal cosa. Pastor, es tal cosa. No te preocupes. Vas a crecer. Vas a seguir creciendo. Vas a tener ramas fuertes. Y creo en el nombre del Señor. Dicen que hay árboles de árboles. Y uno de los árboles que tarda más. Ahora, yo espero que no sea un árbol injerto. Usted sabía que un día me fui a un huerto y me dice, mire, le voy a decir algo. Esta es una planta injerta. Va a dar fruto rápido, pero tiene menos tiempo de vida el árbol. ¿Y cuál es la diferencia, le digo yo, con el árbol normal? ¿Cuántos se han comido unos aguacates que se miran así ricos y cuando se lo come, usted se va, como decimos en Strike, que no sabe a nada, hermano? Y de pronto usted agarra un aguacatito indio, así como yo, todo que no parece, pero usted agarra ese aguacate y cuando usted lo muerde, y algunos de ustedes me estoy viendo los ojos raros que se le están convirtiendo, y usted agarra una tortilla y pone ese aguacate, solo que le eche sal, eso sabe. Mire cómo se alborotaron con la comida, el Señor ya se imaginaron el aguacate. Ahora, ¿por qué mencioné el aguacate? Porque he oído que el árbol del aguacate es de los que tardan mucho tiempo en dar fruto. Así que puede ser que tengas años y no has dado fruto. Y yo quiero creer que sos un árbol de aguacate, pero que cuando es aguacates den buen sabor. Así que la evidencia que estamos en el reino de Dios son los frutos. Y la Biblia habla de los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra, miren, contra esas cosas no hay ley. Eso es lo más maravilloso que puedes vivir. Y ahora, entendiendo con claridad que no es un asunto de religión, sino una realidad espiritual. Cuando venimos al reino de Dios, somos nueva criatura, nueva creación, nacemos de nuevo. Dice 2 Corintios 5, 17, por tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. A mí me encanta lo nuevo. Amén. Y eso te coloca ahora en otra posición. Dice el mismo capítulo de 2 Corintios 5, 18. Dice, todo esto, hablando de esa nueva vida, todo lo bueno proviene de Dios, quien por medio de Cristo, subraya esta palabra, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de ¿qué? ¿Están aquí conmigo? Léalo ahí. ¿El ministerio de qué? Levante su mano al cielo y diga conmigo: al venir al reino, Dios me encomendó un ministerio, y es el de la reconciliación. Mire, cuando una esposa perdona, o una esposa o un esposo se reconcilia por alguna circunstancia, se vuelve, la palabra reconciliación significa volver a establecer una relación con alguien. Y lo que la palabra dice que es por medio de Cristo Dios nos reconcilió con Él. Pero ahora
Ok, ¿cuál es el asunto de eso? Estamos en el reino. ¿Cuántos están en el reino? Ahora, dígame amén. Un resumen rápido, nuevamente, porque me gusta poder saber dónde estamos en el hilo. Lo primero es que hablé, ¿sí? Que el reino de Dios está entre nosotros. Que hemos venido al reino de Dios y que nadie puede excusarse del reino, decir no lo veo, no lo entiendo, no lo sé. ¿Por qué? Porque el reino es real en nosotros. Y aparte de que el reino es real en nosotros, hay una realidad que un día todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Pero ahora te dije que una vez que estás en el reino, ahora hay una responsabilidad. Dios nos trajo a su reino. Y una vez que estás en el reino de Dios, estás aquí hoy, esta mañana, Dios te trajo de las tinieblas a su luz. Dios te ha transformado. Quiero que puedas recordar que el Señor te hizo una encomienda. El Señor te dijo, te traje, estás aquí, pero ahora te he encomendado otra misión y es, te he encargado el ministerio de la reconciliación. Esto es en Cristo, versículo 19. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Wow. Y encargándonos a nosotros el mensaje de ¿qué? Vamos, dígalo ahí. ¿De qué? Reconciliación. Y eso es muy importante. Pero mire lo que dice ahora la palabra, versículo 20. Toca a su vecino y dígale, te encargaron un mensaje. Es el de la reconciliación. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 20. Así que, tóqueme a su vecino y dígale, somos embajadores de ¿quién dice ahí? No se lo cree. No se lo cree. Dice la palabra que eres embajador de Cristo. Póngase bien. Dé testimonio de lo que dice ahí. Represente dignamente al reino. ¿Aló? Hable correctamente. Te vas a morir. Uy, no. Estás arruinado, estoy arruinado, me voy a morir. Y dice el Señor, habla de donde te mandamos a compartir el mensaje de la reconciliación. Deje de andar juzgando a la gente. Porque no es ante su tribunal al que van a compadecer. Es al tribunal de... Solamente dígales que Cristo los ama. Dígale a la gente, abrace a la gente y dígale, ¿sabes qué? Te vas a levantar. Pastor, pero usted no sabe cómo... Sí, eso no es problema tuyo. Tú da el mensaje, tú debes de dar el mensaje de Pregunta examen, ¿está Dios peleado con los pecadores? Eso es muy fuerte. Pero nosotros sí nos peleamos con los pecadores. Y dice el Señor, Juan 3:16, muchachos, de tal manera he amado al mundo. ¿Qué dice que? ¿Cómo es eso, pastor? Que debemos de amar al mundo. ¿Sí? Juan 3:16 dice que Jesús lo amó antes que tú. Los amó tanto que dio su vida por ellos. Amén. Ahora, si Cristo los amó y a ti te encargaron ahora que viniste el mensaje de reconciliación, ¿qué debes de hacer tú con el mundo? Dígaselo, dígale. Debemos amar al mundo. Ahora, esto le suena en la cabeza
le descompone la cabeza a gente. Pastor, ¿cómo está diciendo que vamos a amar al mundo? Sí, si me entendiste y tenés revelación, tenés la claridad que amar al mundo significa amar al pecador. Ahora vea eso. Eso está buenísimo. Y el propósito entonces debe ser que nosotros anunciemos el mensaje de la reconciliación. Y la gente necesita oír estas cosas nuevamente de parte de nosotros. Y yo te quiero preguntar esa mañana, ¿habrá alguien aquí que pueda decir: pastor, yo traje del reino de las tinieblas a alguien al reino de Cristo? Sí. Sí. Ese es el propósito por el cual Dios te trajo aquí. Ese es el propósito. Ahora vea esto. Y esa mañana, casi concluyendo, quiero decirte, hay 3 cosas que yo quiero que tú te lleves esta mañana de aquí. Lo primero es: revisa si estás en el reino o dentro de una religión. Eso es muy importante que usted se vaya hoy de aquí. El reino debe manifestar 3 cosas básicamente. Lo he mencionado entre líneas, ministrando, hablando. Revisa si estás en el reino. Y sabe, yo con eso, yo me he preguntado muy bien. Hay veces y me he dicho: aprendí a hacer algo, aprendí a hablar como evangélico, o realmente entiendo que estoy en el reino de Dios, que manifiesto es en nosotros esas 3 cosas. La primera, que el reino de Dios, el mismo versículo anteriormente dice: no es comida ni bebida, sino la primera, justicia. Justicia. Pero vea esto, dígale que tiene a la par. La primera cosa que hay que revisar es si hay justicia en nuestros corazones. ¿Sí? Pastor, ¿qué significa eso? Acciones que manifiestan el carácter de Cristo. Voy a volverlo a repetir. Dice la palabra que el reino de Dios es justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo manifestar estas 3 cosas si el Espíritu Santo no está obrando y operando en mí. Y la primera es justicia. Tiene que ver con acciones que reflejan el carácter de Cristo. Pregunta de examen: usted está aquí y usted dice: yo estoy en el reino. Sí, pero manifiestas, en vez de justicia, manifiestas injusticia. Injusticia con tus trabajadores, injusticia con tu esposa o tu esposo, injusticia con tus hijos. ¿Aló? ¿Tú crees que puedes pasar por encima de las demás personas porque tú te crees superior a ellos? Tú no estás manifestando justicia y no estás en el reino. Justicia. ¿Sabe una de las cosas? Que en el reino de Dios nadie debe de ser maltratado. Nadie debe de ser herido. Sí, pero tú sigues usando palabras groseras con alguien. Tú sigues ofendiendo a alguien. Necesitas revisar. Justicia. ¿Está aquí esa mañana? Le estoy hablando desde el amor. Justicia. Vaya y revisen qué cosas usted
no manifiesta la justicia del reino de Dios. Revise el Espíritu Santo. La segunda palabra que yo quiero que tú revises esta mañana es justicia, paz, ¿sí? Y yo te quiero decir algo. Si estás en el reino de Dios, debes de haber manifiesto en tu vida dominio propio sobre toda circunstancia. ¿Tienes derecho a estresarte? Sí. Pero no puede ser que tu estrés te domine por encima de la paz que el Señor puede producir en ti. Pastor, usted no sabe, he estado pasando momentos de depresión. Sí, pero no puede ser más fuerte. Ay, Dios mío, no puede ser más fuerte la depresión que la paz que el Señor te puede depositar en ti. Entonces, ¿en qué negocio andamos? Si tú me dices que la depresión y la ansiedad, el miedo es más fuerte que la paz del Señor, tú no estás en el reino. Tú estás todavía con un pie adentro y con otro fuera. Dígale que tiene a la par. Una de las cosas que manifiesta la gente que está en el reino es paz. Amén. Es paz. Pastor, no me puedo enojar. ¿Cómo no? Dice la Escritura que te puedes enojar, pero dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, ni hay lugar a la ira. ¿Cuántos están pasando pruebas? Sí, ni me las cuenten, me pongo estresado yo. Ahí quédense con eso. Pero el Señor te va a dar paz en medio de esa dificultad. Si estás en el reino, dile: Señor, Señor, dame paz en medio de la prueba, dame paz en medio de la dificultad. Y la tercera palabra que yo quiero que revises, revisa si hay justicia manifiesta, la paz. Y la tercera es el gozo. Pastor, ¿y qué significa eso? Todo esto por su Espíritu Santo. Mire esto, sería loco decir que usted va a estar gozoso cuando esté en clavo. Eso es loco. No me diga que usted está en clavo y se va a estar riendo. Yo más bien me voy a quedar chiva, ¿verdad? Dice: ¿qué tendrá este? Pero eso solamente es posible por el Espíritu Santo. ¿Aló? Gozo. Y el gozo está ligado al contentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a dar un ejemplo sencillo. Y yo quiero que usted aprenda esto. El gozo no está determinado por las condiciones externas. Una vez más, el gozo del Espíritu del Señor no está condicionado por las condiciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he visto gente que tiene necesidad y aún en su necesidad no tiene la capacidad de solucionar su necesidad solamente porque considera que algo no le agrada o no es de su gusto. Y entonces hay que trabajar la mente ahí, porque dígale que tiene a la par, el gozo no es una emoción, ni tampoco se da por una condición. El gozo es una actitud. Pastor, ¿y qué tiene que ver con los pipianes y el gozo? ¿Lo entendí? Porque tiene hambre. Si tú, como esa persona, no tienes la capacidad de resolver una necesidad y comer algo para satisfacer una necesidad, si no tienes capacidad para comerte ese pipián, tú no tienes capacidad para comerte un filete de carne. Espero que lo hayas tomado.
Entonces hay gente que dice: yo voy a estar gozoso cuando ya no coma pipianes. Ajá, ¿y quién te dijo eso? Si tú no puedes comerte con gozo los frijoles que tienes hoy, ¿quién dice que mañana, porque tenga abundancia, va a tener gozo? ¿Él lo tomó? Entonces dígale que tiene la par. Si hoy, dígale, solo te puedes comer un pipián, dale gracias a Dios, porque en esa actitud Dios te va a bendecir, te va a multiplicar. Gozo, 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 gozo. ¿Sabe qué? Por eso la palabra dice: muchachos, el reino de Dios no es comida ni bebida, en el sentido de que no se trata de que tus necesidades están al full, 100% completas. Dice el Señor: no, 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 no. Entiendan que este asunto empieza cuando practicas justicia, manifiestas la paz y reflejas el gozo del Señor. Así que dígale que tiene la par, dígale, pone una cara, dígale, que refleje que estás en el reino de Dios. Deja de estar amargado, deja de estar quejándote, deja de estar pensando. No funciona así. Yo quiero pedirle que se ponga en pie esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Repita conmigo: Señor Jesús, toda la iglesia, esta mañana yo confieso voluntariamente con mi boca que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados. Yo reconozco que Jesús es mi Salvador y yo pido perdón por todos mis pecados. Esta mañana yo soy salvo y yo he pasado de muerte a vida por el sacrificio de Jesús. Jesús, entra en mi vida y perdona todos mis pecados. Aleluya.